Continuando con la serie de videos de máquinas eléctricas rotativas, vamos a hablar hoy de bobinas ortogonales. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Ya habíamos comentado en el video pasado que la densidad de campo magnético la podemos representar a través de la expresión de series de Fourier de armónica fundamental, donde vamos a tener una función sinusoidal desfasada que, si la desarrollamos, podemos descomponerla en dos términos, un término coseno y un término seno, donde B máximo va a depender de las componentes coseno y de la componente seno. Entonces, en esta representación, nosotros podemos hacerla que cualquier punto en el espacio yo la puedo describir mediante dos ejes ortogonales, como lo hacemos en el plano cartesiano con los ejes X y Y. En este caso vamos a hablar del eje alfa y del eje beta. Entonces cualquier distribución sinusoidal en el espacio de la densidad de campo magnético puede ser obtenida a partir de la suma vectorial de dos componentes ortogonales, alfa y beta. Dado que B1 es sinusoidal, la distribución de los campos alfa y beta también debe ser sinusoidal. En las máquinas eléctricas convencionales se distribuyen los conductores en la periferia de la máquina para inyectar corrientes alfa y beta. La configuración espacial del flujo en la periferia del cilindro resulte aproximadamente sinusoidal. Es decir, que a pesar de que nosotros representamos gráficamente los devanados concentrados en los ejes alfa y beta, físicamente los devanados se distribuyen de forma aproximadamente sinusoidal en la periferia del cilindro que conforma tanto el rotor como el estator. Es decir, que vamos a tener en las ranuras distintos números de conductores correspondientes a las bobinas alfa y beta. En la figura se han representado dos bobinas colineales con los ejes alfa y beta respectivamente, cuyos ejes magnéticos coinciden con la amplitud de la distribución espacial del campo. Cuando por cualquiera de las bobinas circula corriente, se produce un campo magnético en toda la periferia de la máquina cuya amplitud se encuentra orientada según el respectivo eje. Es decir, que cuando yo inyecto corriente en esta bobina, se produce campo en ese mismo eje, al igual que la inyección de corriente en el eje beta produce corriente en ese eje. El campo magnético resultante es la suma vectorial de ambas componentes y eso me permite representar cualquier campo en cualquier punto del espacio, puesto que bastan dos ejes ortogonales para representar el plano. En general, B alfa es un vector que representa la magnitud y dirección de la primera armónica del campo según el eje alfa, mientras que B beta representa la amplitud y dirección de la primera armónica según el eje beta, siendo B1 máximo B alfa más B beta. Tanto B alfa como B beta tienen un solo grado de libertad, es decir, solamente pueden variar de magnitud o de signo, pero no de dirección. Las dos componentes poseen el mismo periodo espacial y se encuentran en cuadratura, es decir, a 90 grados, como lo vemos en la figura, según la posición relativa de los devanados. Para obtener cualquier valor de alfa o de beta es suficiente ajustar el valor de corriente en el devanado respectivo. Estas consideraciones son válidas tanto en el estator como en el rotor para máquinas eléctricas rotativas. Múltiples pares de polos son las veces que se repite la máquina a lo largo de la periferia. Entonces tenemos que cuando se analiza la distribución de flujo en la máquina se observa que la zona tiene dos pi radianes, o sea que el ángulo θ varía
de 0 a 2pi. El campo es positivo y el flujo sale de la superficie, y en el resto del cilindro es negativo, el flujo penetra en la superficie del cilindro. Las zonas del cilindro en la cual hay salida de flujo se define como el polo norte, y en la región en la cual penetra el flujo se define el polo sur. Es decir, que en la máquina aparece un norte y aparece un sur. Las máquinas eléctricas pueden ser diseñadas de tal manera que en el desarrollo de los dos pi radianes existan varios polos nortes y varios polos sur, como lo vemos en la figura, en donde existen dos polos norte y dos polos sur a lo largo de 0 a 2pi. Esta situación corresponde a una máquina de dos pares de polos, pero se puede repetir por cualquier cantidad de pares de polos. Como las máquinas eléctricas, cada par de polos se repite exactamente igual, es suficiente analizar el primer par de polos y extender los resultados obtenidos a la totalidad de la máquina aplicando el método de superposición. En las máquinas con múltiples pares de polos se definen ángulos eléctricos y mecánicos. Los ángulos mecánicos o ángulos físicos son los que se han utilizado en todo el análisis y son ángulos reales. Para definir los ángulos eléctricos, se acota un paso polar de la máquina, es decir, la zona comprendida en un par de polos, y se define el ángulo mecánico como 2pi radianes eléctricos. En una máquina de tres pares de polos, es decir, se mueve entre 0 y 2pi tercios radianes mecánicos, se definen 2pi radianes eléctricos, que es lo que vemos en la figura. Una máquina de tres pares de polos, porque tiene tres nortes y tres sur, cuya repetición es cada 120 grados, eléctricamente vamos a definir que 120 grados corresponden a 2pi radianes eléctricos. Si se define P como el número de pares de polos, entonces tenemos una relación entre los ángulos eléctricos y los ángulos mecánicos, donde θ eléctrico es P veces o el número de pares de polos del ángulo mecánico. Mediante la ecuación 12, que es la que relaciona el ángulo eléctrico con el ángulo mecánico, se puede estudiar la configuración y operación de una parte de la máquina, recordando que en el resto se repite el proceso tantas veces como números de pares de polos P contenga el convertidor. Para calcular el par, es necesario recordar que cada uno de los elementos de repetición, es decir, cada uno de los pares de polos, produce un par idéntico. Por tanto, el par total en el eje mecánico de la máquina real se calcula como P veces el par eléctrico, es decir, el número de pares de polo de la máquina por el par eléctrico. Entonces tenemos la figura, dos máquinas que tienen un par de polos en el estator y el rotor, y en la figura B tengo dos pares de polos en el estator y un par de polos en el rotor. El rotor y el estator de una máquina deben tener el mismo número de pares de polos, porque en el caso contrario no es posible producir par promedio diferente de 0. En las máquinas, los polos norte y sur intentan alinearse para reducir el mínimo posible la longitud de los enlaces de flujo y por lo tanto la energía almacenada en el campo. En el B se producen pares iguales y opuestos y por esta razón el par total es nulo. En los análisis se considera siempre un par de polos extendido 0 a 2pi radianes eléctricos. No se utiliza un índice específico para diferenciar ángulos eléctricos de ángulos mecánicos. Entonces, un concepto muy importante es que el número de pares de polo entre estator y rotor deben ser iguales. Entonces, en los casos en que sea necesario, se indica la expresión del número de pares de polo en la máquina de estudio, sobre todo en el cálculo del par mecánico. Entonces, hemos visto que para la representación de un campo magnético rotatorio en una máquina eléctrica se requieren
dos bobinas ortogonales entre sí que definen los ejes alfa y beta, los cuales solamente tienen grados de libertad en magnitud y en signo. Eso me permite representar la densidad de campo magnético en cualquier punto del espacio. Generalmente se va a aproximar a la expresión de la serie de Fourier de primera armónica, y el número de pares de polos es el número de veces que la máquina se repite en una periferia de 2π. Hay una relación entre los ángulos eléctricos y ángulos mecánicos que corresponde al número de pares de polos, y el par real de la máquina corresponde a los números de pares de polos por el par eléctrico. El número de pares de polos de estator y rotor deben coincidir para que la máquina produzca par promedio diferente de 0. Con esto concluimos este video y los invito al siguiente video donde estudiaremos la máquina generalizada. Gracias por su atención.